El preámbulo de una transformación cognitiva es una charla que queremos impartir en el marco del inicio de un viaje fascinante de epistemología organizacional. Creo que hablar de el retorno al orden natural a través de la disrupción tecnológica es una cuestión de responsabilidad existencial, es una cuestión de actitud ante un momento que estamos viviendo trascendente como humanidad. Ciertamente, hace apenas algunas décadas, nuestra visión de lo que iba a ser el futuro parecía ser completamente distinta y pudiéramos decir hasta desconectada de lo que habíamos vivido en el pasado. Veníamos teniendo una retórica, una argumentación epistemológica en el marco de las ciencias organizacionales referida a variables de tecnología y de industrialización, y eso lo veíamos como vehículos lineales hacia un progreso que nos estaba alejando, particularmente cada vez más, de nuestras raíces como seres humanos. Sin embargo, hoy, en el marco de la convergencia tecnológica, estamos enfrentando grandes retos como humanidad. Y los que amamos la investigación, los que amamos la academia, los que amamos el conocimiento, tenemos una labor que cumplir a nivel de postura epistemológica. El preámbulo de una transformación cognitiva lo que intenta es servir como de inicio de una serie de reflexiones muy profundas desde el punto de vista científico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista como seres sociales que somos, totalmente gregarios, pertenecemos a un grupo que intenta construir un mundo mejor, porque si estamos acá formando parte de un doctorado, tratando de hacer un esfuerzo entre tantas actividades que tenemos un día como hoy, y vamos a dedicarle tiempo a una nueva unidad curricular dentro del programa en ciencias organizacionales, pues ciertamente creo que nuestra alma está inquieta, no estamos conformes todavía con las herramientas que tenemos en nuestras manos para poder avanzar. Estamos descubriendo muchas cosas en esta cuarta ola tecnológica que nosotros estamos viviendo. Es realmente sin precedentes lo que le está ocurriendo a la humanidad. Y es que la humanidad en este momento no solo está avanzando, sino que está retornando. Y más adelante en nuestra charla les vamos a explicar a qué nos referimos. En un sentido simbólico, pareciera que estamos retornando al orden natural. Y ese orden que pudimos haber perdido, a lo mejor en un momento en donde pasamos a cambiar de manera radical nuestros modelos de producción, en donde contábamos con nuestras manitos como principal fuente de ingreso, de sustento para nuestras familias. Y en un momento particular de nuestra historia como seres humanos, tuvimos que ceder nuestra principal fuente de trabajo, que eran nuestras manos, a otros modos de producción. El objetivo de esta charla es realmente claro y es explicar la necesidad de un reseteo cognitivo. ¿Qué es ese reseteo cognitivo? ¿Qué se refiere? Y sobre todo, pues lo vamos a enlazar a esta postura epistemológica organizacional que requerimos como humanidad. En la primera revolución industrial, con la llegada de la máquina de vapor, hubo una gran afluencia de trabajadores rurales a zonas urbanas. Pero lo más importante, porque lo vamos a explicar más adelante, es que nos alejamos en ese momento de la tierra y de la naturaleza. Y ese mundo que era tan maravilloso, de tan fácil respiro, se convirtió en fábricas sobrecargadas de estrés,
de luchas, de posturas competitivas, y entonces sacrificamos en ese momento la conexión con lo esencial. Y esto lo hicimos a favor de garantizar la eficiencia de nuestras organizaciones. Ciertamente, en el mundo en el que vivimos estamos condicionados por variables de productividad organizacional, pero el episteme organizacional creo que una de las cosas que más ha reconducido es precisamente esos conceptos que para nosotros han significado claves en la construcción de teorías referenciales en el campo de las organizaciones. Conceptos, por ejemplo, como productividad, competitividad y sostenibilidad. Todo eso absolutamente se reconduce en este momento histórico que estamos enfrentando. Obviamente, anteriormente, la vida en comunidad era un equilibrio entre el propio trabajo mismo, es decir, de nuestras manitos, con la naturaleza. Y había un contacto directo con el entorno. Pero ese contacto que teníamos directo se desdibujó para darle entrada, cabida, de manera como bastante disruptiva al progreso. Hoy, apenas esta cuarta revolución digital, le estamos viendo solo el inicio. Estamos en un punto de inflexión. La tecnología en este momento ya no es simplemente una herramienta de producción, tal cual como lo vamos a explicar más adelante en cada una de las olas. Ya es mucho más que eso. Se está convirtiendo en un medio para reconectarnos. La pregunta es ¿con qué? ¿O con quién? ¿O para qué? Es decir, estamos viendo preguntas con respuestas de carácter existencial. Entonces pudiera ser que esto que estamos viviendo como humanidad puede significar una reconexión con la humanidad, con nuestra conciencia y a lo mejor, paradójicamente hablando, puede ser una reconexión con el mundo digital que se vivió en la tercera ola, pero que ahora viene a replantearnos hechos de cómo vivimos, cómo trabajamos y sobre todo en esta unidad que vamos a comenzar muy pronto, el objetivo clave, es decir, el momento crucial de todo esto, es cómo conocemos. Ahí es donde está nuestro verdadero reto, porque hablar de epistemología organizacional en el marco de la convergencia tecnológica es, por lo menos, comenzar a aceptar. Es como un proceso de rendición. Es como decir, ciertamente, no existe forma de pretender seguir conociendo como hasta ahora lo había hecho, cuando las variables que rodean nuestros sistemas sociales de producción son totalmente divergentes, donde el marco referencial teórico hasta empírico que rodeaba nuestro mundo y nuestras formas ya no es el mismo, ya no se mueve absolutamente nada igual. Entonces pareciera que estamos en un momento de transición hacia la ecología organizacional y hacia la disrupción tecnológica. Y en una de nuestras teorías más adelante, cuando nosotros tratemos de explicar una teoría organizacional muy antigua, como es la teoría de la ecología de las poblaciones, donde su principal constructo epistemológico radica en la interconexión que hay entre esos sistemas sociales de producción y sus entornos, y cómo éstas están reguladas por lo que ocurre afuera. Todo el condicionante referido, por ejemplo, a la toma de decisiones, se sigue viendo muy condicionado por las variables externas. Pero, sin embargo, la teoría de la economía de la población, de la teoría de la ecología de las poblaciones, está más referido al hecho de concebir al sistema social de producción como un sistema que está condicionado por lo externo. Pero en esta transformación, en esta evolución
epistemológica, lo que nosotros estamos intentando es de establecer una relación armónica, simbiótica, entre nuestros sistemas sociales y sus propios entornos. En este caso, por supuesto, un entorno totalmente disruptivo, emergente, cambiante, y creo que una de las mayores características que tiene es que es muy retador. Este retorno que nosotros estamos aspirando y que estamos tratando de abordar por primera vez a través de esta charla, no es un retorno accidental, tampoco es una casualidad, sino que está profundamente enraizado en lo que nos explica precisamente esta teoría de la ecología de las poblaciones. Según esta perspectiva, las organizaciones extienden sus estructuras humanas para satisfacer esos entornos. Pero en este caso, como los ecosistemas que queremos estudiar tienen características principalmente biológicas, pues esa evolución de la teoría de la ecología de las poblaciones lo que nos lleva es a complejizar mucho más las variables, descartar ese constructo de que el impacto viene de afuera hacia adentro como condicionante, sino que en este caso el impacto es de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro con una relación simbiótica. ¿Por qué? Porque principalmente esta era tecnológica, desde el punto más romántico posible, o a lo mejor enfocándonos en las corrientes poshumanistas, pues la tecnología no viene ni a suplantarnos, no viene ni a quitarnos nuestro espacio, sino que viene es a mejorar nuestra calidad de vida. Esto obviamente pues es muy trascendente. Entonces, en esta lámina decimos volver, no es retroceder, realmente es ascender de manera consciente, integrando todas las variables que se quedaron cortas en esta teoría de la ecología de las poblaciones, sino que en este sentido que intentamos integrar ciencia con tecnología, con espiritualidad, en un continuum que se va redefiniendo, pero se va redefiniendo ¿para qué? Para que los que amamos el conocimiento, para los que amamos la evolución, para los que amamos la disrupción, aprendamos a conocer distinto y nos encontremos con nuestro verdadero propósito como raza humana. Pero aquí, obviamente, ocurre algo muy fascinante. Y lo fascinante de todo este continuum es que la incorporación de esta variable que siempre ha existido, lo vamos a ver ahorita, la tecnología, es que no solo lo vamos a visualizar como un hecho que viene a transformar los procesos externos de esas organizaciones, sino que lo que hace con mayor énfasis es que transforma las estructuras internas, es decir, nuestras propias redes neuronales, nuestros propios sistemas de información organizacional, nuestros propios esquemas estructurales, nuestros propios procesos relacionales. Es más, transforma total y absolutamente nuestra psiqui. ¿Por qué? Porque si esto genera un estado de bienestar, pero al mismo tiempo está condicionado por una constante presión por lo escalable que es todo este crecimiento tecnológico, pues ciertamente ahí va a haber una gran necesidad de mantener el equilibrio, de estar en un constante proceso de adaptación como mecanismo de sobrevivencia. Si adicional a todo esto sumamos la diversidad de herramientas digitales, variables de convergencia tecnológica que se están sumando a todos estos elementos, variables, constructos,
lo podemos llamar de cualquier forma, asociados al mundo organizacional, pues por supuesto esto hace que nuestro cerebro esté más condicionado a crear nuevas conexiones a nivel cerebral. ¿Para qué? Para poder entender, porque es demasiada información. Viene el Internet de las cosas y hace lo suyo. Viene la inteligencia artificial generativa y reconduce nuestros esquemas de pensamiento, nuestras formas de acceder a la fuente. Viene el blockchain y nos genera plataformas para garantizar adecuadas condiciones de seguridad para poder accionar. Viene la nanotecnología que nos lleva a pensar que mientras más chiquitico, mejor. Y el Big Data nos dice que no hay limitación alguna para poder acceder a la información, que ya el asunto no está en concentrar todos mis esfuerzos por obtenerla, porque obtenerla es muy fácil. El problema es analizarla. Y más que analizarla, para poder analizarla, depurarla. Entonces, este clip que tenemos que hacer entre lo externo y lo interno, por ejemplo, entre la convergencia tecnológica, entre lo que nos está ofreciendo la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, y mi propia capacidad cognitiva, es lo que está marcando la diferencia radical en cómo conocemos, cómo aprendemos y cómo creamos. Porque tengo una disrupción en mi proceso de conocimiento. Yo antes conocía de una forma y ahora estoy inducida a conocer de otra. Como yo lo hacía antes, no me está funcionando. Me estoy sintiendo cada vez más obsoleta. Estoy sintiendo que todas estas variables que les acabo de mencionar están haciendo cada día más complejo mi mundo, mi día a día, mi vida. Entonces, ciertamente, podemos concluir que lo que estamos viviendo no es solo un avance en términos de herramientas, en términos de automatización o en términos de calidad de vida. Es que es un retorno al todo, al concepto mismo de la unicidad. En esta era digital, pareciera entonces que volvemos al punto de partida, a una suerte de círculo que nos está conectando con un mundo muy cambiante, muy exigente, pero que requiere de un respeto y un resguardo de nuestra humanidad. Al igual que en los tiempos de la primera revolución industrial, estamos reconstruyéndonos como sociedad, pero la diferencia es que nos estamos reconstruyendo a sociedades digitales. Nos estamos acercando a conceptos que hace mucho tiempo no manejábamos, ni siquiera pensábamos. Por ejemplo, redes globales, en donde observamos que no es que estas redes globales operan pensando que la tecnología es el propio fin, sino que la tecnología solo es otro medio más de producción, pero que lo que está incitando es a una mayor conectividad entre nosotros mismos como seres humanos, pero con la particularidad de acercarnos a nuestro verdadero propósito existencial, es decir, a nuestra mejor versión. Y es aquí donde está nuestra responsabilidad como futuros doctores en ciencias organizacionales. Comprender que esta cuarta ola que nos tocó vivir, que es algo muy privilegiado. Yo siempre les digo a mis estudiantes que cuando yo dicto proceso administrativo, pensamiento administrativo, y hablo de la revolución industrial y la incidencia de la máquina de vapor en el mundo empresarial, y comienzo a narrar lo que ocurrió en la Western Electric Company, y comienzo a narrar cómo Taylor empezó a tratar de transformar esa industria que fabricaba alfileres y tratar de incrementar los volúmenes de producción de alfileres diarios, me llamaba muchísimo la atención y sentía que era un gran privilegio haber podido estar ahí, porque fue un momento que marcó una fractura en la sociedad del conocimiento. Pues
la vida nos regaló esta cuarta ola digital, porque en algún momento estaremos en, ni siquiera voy a decir los libros, porque no sé si se llamará libro, pero en los cuentos, tal cual como dice Yuval Noah Harari en su libro Nexus, cuando alguien tenga que contar qué fue lo que ocurrió, lo que van a describir como el momento más trascendental en la historia de nuestro planeta es lo que nosotros particularmente estamos viviendo. Entonces no es un simple cambio económico o productivo, sino es la reconducción de nuestra conciencia, de lo que somos, de lo más, de nuestro estado más elevado. Y esto, nada más y nada menos, por supuesto, nos exige una postura epistemológica que considere que el conocimiento no es solo una herramienta, sino un acto que nos va a permitir transformarnos. Y en este sentido, todos los sistemas sociales de producción deben alinearse con un nuevo orden, que es el orden del entorno, de la sociedad y de nosotros como espíritus humanos. Así que somos actores de un momento histórico, no lo podemos evadir. Hay que asumir este reto para abrazar la disrupción tecnológica, no como un desafío que está ocurriendo allá y no me toca, no tiene nada que ver conmigo, yo me voy a salvar, yo me voy a esconder, no hay posibilidad de que eso ocurra, sino que se nos está presentando como un regalo del universo para redescubrirnos desde adentro. Estamos atravesando un momento coyuntural donde somos la misma cosa, digital y humano. El doctor Frank tuvo la enorme oportunidad de generarnos una charla hace muy poco, el tiempo pasa muy rápido, pero no creo que haya pasado más de un año. Tuvimos la oportunidad de escuchar a una doctora, la doctora Lorena, coordinadora del doctorado en filosofía de la UCAP, y creo que una de las cosas más impresionantes que le oí decir es que se acabó esa angustia de pensar que si la máquina nos viene a sobreponer, que es máquina, que es hombre, que si las máquinas sienten o no sienten, que en qué nos vamos a diferenciar. Ella, una de las cosas más disruptivas que dijo en su ponencia, tuvo que ver precisamente con el hecho de inducirnos a pensar que no tiene sentido saber qué tanto de humano puede tener un robot. Si es parte de la vida misma, si es una pieza más de este nuevo orden, si viene a generar calidad de vida laboral, calidad de vida humana en todos los sentidos extensos de la palabra, pues entonces, ¿dónde está? ¿Dónde se quiebra qué es biológico y qué no es biológico, qué es vida y qué no es vida? Sencillamente es el concepto más avanzado de unicidad, de respeto, de rendición, de aceptación. Ella decía, ¿por qué debo aceptar que una piedra no es algo vivo? Y hablaba de algo, de algunos descubrimientos en Marte y decía, ¿ustedes se imaginan la energía que se generó cuando se movió manualmente a través de la presencia del hombre en Marte una piedra? Cuando hubo ahí una interferencia humana y llegó ahí una nave y aterrizó y movió una piedrita, una piedra que no se había movido durante miles de años. ¿Cuál es la energía que generó el movimiento de esa piedra? Y si somos energía, si principalmente todo es energía, ¿por qué entonces pensar que hay una diferenciación irreconciliable, por ejemplo, entre una roca y nosotros? Son planteamientos disruptivos, obviamente, que nos llevan a entrar en ese continuum, ¿no? Estamos entrando en una forma de ver las cosas que realmente es un continuum. Es de la primera a la cuarta o viceversa. Entonces ustedes ven ahí en la lámina que eso pareciera que no termina. Porque si estábamos diciendo al principio, es adaptabilidad, transformación, pero retorno, evolución, retorno,
crecimiento, retorno, es un continuo. Como volver, por ejemplo, a la primera revolución industrial. Porque querer emular algunas cosas que ocurrieron ahí. Bueno, pues vamos a entender hoy un poco a través de esta charla ese continuo, precisamente, ¿no? Vamos a intentar descubrir qué ocurrió ahí y por qué lo podemos traspolar epistemológicamente hablando, ¿no? La primera ola, denominada la Revolución Industrial, siglo XVIII. La humanidad y sus modos de producción meramente agrícolas y artesanales. Y se transforman de manera radical y sustancial en una sociedad industrial. La máquina de vapor trajo consigo la mecanización de todos los procesos industriales. Y eso marcó un precedente en los esquemas de producción. Por supuesto que se liberó al hombre de muchas tareas manuales, pero obviamente también marcó muchas desigualdades económicas. Lo importante es saber qué aprendimos de esa primera ola. Y creo que lo que más aprendimos es que esa incorporación de esos elementos tecnológicos multiplicaron nuestra capacidad de ser más eficientes. Y no hay nada que se demostró más fácilmente que eso. Los volúmenes de producción escalaron violentamente. Lo que hacíamos de forma manual se potenció de una manera increíble cuando se introdujo esta primera tecnología. Sin embargo, todo este movimiento requería con urgencia un nuevo contrato social. Y por eso que yo recuerdo tanto el libro que acaba de sacar la UNESCO, no es un libro, en realidad es un documento que se llama Un nuevo contrato social en el marco de la transformación disruptiva. Este nuevo contrato social de la UNESCO precisamente dice eso. Tenemos como que resetearnos como humanidad. Vamos a ver qué vamos a hacer, porque aquí las formas de conectividad y de intercambiar como humanos se transformó. Entonces, obviamente, ese nuevo marco social trajo consigo una gran necesidad de orden, porque habían demasiadas inequidades. Imaginemos un mundo donde la mayor parte de la humanidad vivía en zonitas rurales, dependiendo de sus manitos, dependiendo de herramientas muy rudimentarias que le servían para todo. La vida era muy predecible, muy armónica, aunque limitada, realmente estaba en lo que un momento para el calor, estaba muy profundamente conectada con los ritmos de la propia naturaleza. Entonces por eso se respiraba orden, tranquilidad. Cuando yo veo las películas que medianamente son de esa época, vemos el propio refrán de pueblo chico, infierno grande. Las comunidades se conocían, todo el mundo se conocía. Si alguien cometió un pecado, era el pecado del pueblo completo. ¿Por qué? Porque había demasiada conectividad, porque había mucho contacto con el orden natural. Eso comenzó a romperse con esta industrialización. Las máquinas de vapor ciertamente producían mucho más rápido de lo que un artesano podía soñar. Lo primero que surge como consecuencia de todo esto es un ataque de pánico. Había un miedo generalizado. Pero es que les pregunto a ustedes, en este momento que estamos viviendo, ¿quién no ha sentido miedo? ¿Quién no ha sentido que se le está tambaleando el status quo? Que está perdiendo todo lo que sabía. Imagínense esas personitas en el siglo XVIII acostumbradas a hacer todo de manera manual, creyéndose el propio dueño de la propia tierra. No hay forma de producir si estas manos no producen. Y llega y aparece algo que sustituye mis manos. Es decir, ya ellos no me necesitan a mí. Es exactamente lo mismo que estamos viviendo a nivel de sentimientos psíquicos.
Si por generaciones he venido haciendo esto, ¿cómo es que ahora me van a decir que esto no sirve? ¿Cómo me van a decir que esto es irrelevante? ¿Cómo me van a decir que no me necesitan? Obviamente, en la revolución industrial para muchas personas, eso no fue una promesa de progreso, lo que trajo la máquina de vapor, sino fue una total amenaza, miedo a lo desconocido. Las máquinas se percibían como mmm, cosas como de brujería, del más allá. ¿Qué es esto? Hubo resistencia, vienen a desplazar el trabajo humano. ¿Qué creen ustedes que sentí la primera vez que utilicé el ChatGPT? El año antepasado, cuando comenzamos a utilizar el ChatGPT, yo estaba de vacaciones con mi hijo y yo le pregunto, le estaba haciendo el intensivo y yo le digo, ¿qué pasaría si yo te dijera que lo que yo tengo en el teléfono es capaz de resolverte el ejercicio que estás intentando hacer y que te tiene todo el brazo brotado del estrés? Porque estaba haciendo un problema de programación lineal. Y mi hijo me miraba como diciendo, pobrecita mi mamá, perdió la chaveta. Y cuando yo le demostré que yo tenía ahí, porque en ese mismo momento estábamos haciendo el diplomado en inteligencia artificial, varios profesores de la universidad, llamo a mi profesor, le pido una app de inteligencia artificial de programación lineal, le pido a mis hijos los datos del ejercicio, lo corro por la app y le doy el resultado. Ciertamente, cuando él vio lo que estaba ocurriendo, sintió exactamente el mismo miedo que sintió la gente cuando vio lo que era capaz de hacer la máquina de vapor. Una pérdida de control total. Si esto hace lo que me están mandando a hacer aquí en clase, pues definitivamente yo tengo que aprender a hacer eso, pero no lo sé hacer. ¿Quién tiene el control del conocimiento? ¿Qué es lo que se está haciendo? Hubo, por supuesto, también condiciones de desintegración de las comunidades, porque tal cual como les decía, pueblos chiquitos, pueblos grandes, pero al haber una afluencia tan grande de trabajadores rurales a zonas urbanas, pues ya se empezaron a generar ciudades totalmente industrializadas. Crecieron de manera acelerada y esos pequeños pueblos se quedaron en el olvido, rezagados, perdieron conexión total con esos centros urbanos alienantes, totalmente condicionados por los mecanismos de los modos de producción de esa época. Se enfrentaron demasiados retos. No todo necesariamente era miedo, era la necesidad de generar esas habilidades, porque si no yo no consigo trabajo. Se empezaron a generar pequeños grupos de sindicatos para poder luchar como seres humanos. Y una cosa que antes no se requería, una gran necesidad de imaginar lo que podía venir después. Altos niveles y necesidad de comenzar a crear. Las cosas que no se veían se empezaron a ver. Entonces, ciertamente, nuestros miedos actuales se parecen muchísimo. Estamos enfrentando la inteligencia artificial, la automatización, como ellos en ese momento enfrentaron la máquina de vapor. ¿Qué tan diferentes son nuestras esperanzas hoy día de las esperanzas que ellos pudieron tener de sobrevivencia? Esto se va a amplificar cada vez más. ¿Qué lecciones pudiésemos sacar entonces de esa maravillosa época y de lo que estamos viviendo hoy día? Ciertamente, el miedo es natural, los cambios bruscos en nuestras competencias laborales son necesarios y más aún, nuestra necesidad de rendición es absoluta porque no hay forma de evitarlo, no hay forma de evadirlo. Nosotros tenemos problemas, por ejemplo, en la universidad de profesores que inhiben el uso de la inteligencia artificial en sus estudiantes porque creen que
la inteligencia artificial no está permitiendo que nosotros conozcamos correctamente. Yo le decía recientemente a mis estudiantes de orientación vocacional, entonces imagínense que asumamos esa postura en las aulas de clase, inhibamos el uso de la inteligencia artificial generativa, no dejemos que nuestros estudiantes la dominen, las conozcan y los lanzamos al mercado luego de 5 años sin haber tocado jamás ni nunca ninguna variable disruptiva. Cuando salgan al mercado laboral, no sé qué nombre se les pudiese dar, pero no creo que sean profesionales del mundo, es imposible. Entonces, aquí el asunto se trata de rendición. No hay otra opción sino rendirnos y aceptar las consecuencias maravillosas que todo este proceso natural tiene tras sí. La segunda ola, un segundo momento histórico de trascendencia tecnológica denominada la revolución, pero eléctrica. Eléctrica no, aquí está la profe Zulima, diría electricidad y electrónica no es lo mismo. La revolución industrial de la electricidad. Ciertamente en el siglo XIX, principio del siglo XX, la diferencia es que la electricidad y la producción en masa se impulsaron de forma exponencial y transformaron aún más los modos de producción. Pero a diferencia de lo que había hecho la máquina de vapor, que era muy circunstancial, expedito para las zonas industriales, esta segunda ola es mucho más intensa porque estandariza absolutamente todos los procesos. Ya habíamos pasado el desorden de la primera ola, ya vimos cómo era la cosa, se empiezan a sentar las bases del efecto de la tecnología y empezamos a poner orden. Es lo que más o menos estamos viviendo ahorita, a diferencia, por ejemplo, de hace 4 meses. Los países del primer mundo ya nos llevan una morena porque ya tienen toda la estructura jurídica para manejarla. Los gobiernos tienen todas las políticas públicas orientadas a eso. En cambio, nosotros estamos en pañales. Un ejemplo de eso es un informe que salió en septiembre del año pasado, indicador de inteligencia artificial para América Latina. Revisarlo da mucho sentimiento. Estamos casi en los últimos lugares. De último lugar, Honduras. Venezuela tiene como 2 países solo por delante y estamos en la cola. Ese informe es realmente alarmante. ¿Quién está de número 1 de toda América Latina? Chile, Brasil y Colombia. Los países más acoplados a la era digital, específicamente en la variable inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Gobiernos totalmente enfocados a políticas públicas para el manejo de esta convergencia tecnológica. La Comunidad Europea realmente lo tiene ya todo. ¿En qué se está trabajando actualmente? Principalmente en el marco ético. Pero en este caso, ¿qué podemos tomar de la segunda ola? Toda esta necesidad que nosotros tenemos hoy de regular, de ordenar a través, por ejemplo, de la ética, ya se vivió en esta segunda ola. Esta es una de las olas que a mí más me apasiona, porque ciertamente es la perfecta descripción de lo que ocurrió con Nikola Tesla, sus peleas con Thomas Edison. Nikola Tesla, uno de los principales inventores de la humanidad, uno de los seres más creativos que hemos tenido la oportunidad de tener en el planeta, y su conducta era totalmente de humanista. Un científico a carta cabal que no le interesaba el dinero como resultado del avance tecnológico. Tesla desde un principio estaba muy claro que detrás de la tecnología iba a haber calidad de vida. Por eso es que al inventar la electricidad y llevarla a todos los hogares del mundo, el impacto se concentró de manera estandarizada por todo el mundo. A diferencia, por ejemplo,
de esa primera ola que vivimos, que fue característica de las industrias. Aquí no. Aquí realmente la tecnología vino a modificarlo todo. Pero ciertamente comienzan a haber preguntas de carácter existencial, porque ya se asientan un poco también toda esa turbulencia que había y empezamos a decir, bueno, ¿a qué punto o a qué costo sacrificamos creatividad y la individualidad, el poder de los seres humanos, su libertad, su forma de actuar de manera independiente por garantizar máximos volúmenes de producción, por garantizar más eficiencia organizacional? Ciertamente todo lo que ocurrió en la Western Electric Company tiene un increíble aprendizaje. Hubo un mundo de transición donde la tecnología comienza a cambiarlo todo a través de la electricidad. Desde las formas como iluminábamos nuestra casa, pasamos de velitas, antorchas a bombillos, hasta cómo producimos esos bienes y servicios. Quiere decir que la Western Electric Company concentró la condición de cambio tecnológico y comienzan a verse figuras de poder empresarial muy poderosas, capaces de tener el control de la humanidad. Entre todo ese maravilloso brillo que daban las bombillas, el ruido que había en las fábricas, también había gente luchando por sobrevivir, por encontrar su lugarcito dentro de un paradigma total y absolutamente divergente. Cuando intento ir a esta ola y me traslado a la Western Electric Company y me siento caminando por esos pasillos viendo a Nikola Tesla tratando de lidiar con tanta perversión del mundo, con esas fuentes de poder, querían robarle las patentes. No se imaginan cuántas patentes no, cuántos descubrimientos hizo Tesla, pero cuántas patentes les robaron. ¿Cuántas intrigas vivió Tesla en esa empresa? ¿Cuántos seres humanos priorizaron la ganancia económica sobre progresos de carácter ético? Pero a pesar de las traiciones, los robos, la quema que le hicieron a su oficina, dicen que se perdieron más de $2 millones y los prototipos de Tesla, años de trabajo fueron perdidos por una gente saboteadora que le quemó toda su oficina. Tesla, qué significa para nosotros hoy en día en el marco de todo esto? De la postura epistemológica que tenemos que asumir. Simboliza la resiliencia creativa frente a la adversidad. No significa otra cosa que eso. Si algo nos enseñó esta ola, es a tener desconfianza en las figuras de poder. Esta revolución eléctrica trajo consigo la generación de grandes holdings, magnates como Edison y la Westinghouse, por ejemplo. Ellos realmente, siendo este señor el mejor amigo de Tesla, no comió cuento con echárselo al pico y robarle absolutamente lo máximo que le pudo robar. Esa es la propia perversión de un capitalismo salvaje. Muchas personas entraron en pánico. ¿Sería la electricidad una herramienta para la humanidad o es una forma de explotación? ¿O es una forma de capitalismo salvaje? Enfrentamos en esa época cambios laborales y sociales sin precedentes. Automatización de procesos, se redujo por completo la necesidad en gran parte de trabajo manual. Había una inmensa incertidumbre económica. Muchas familias perdieron sus hogares, fueron desplazadas. Esto ocurrió realmente en esa época, pero ¿de qué se diferencia de lo que estamos viviendo actualmente? Entonces, creo que es un momento que nos sirve de inspiración para seguir teniendo esperanza y resiliencia
al mejor estilo de Nikola Tesla, es tratar de volver a comprender las distintas fuentes de poder que subyacen en momentos de coyuntura tecnológica, en momentos de transformación societal, emergen nuevas fuentes de poder y tenemos que estar preparados para eso. ¿Cuánta investigación tenemos que hacer nosotros, los países que enfrentamos tantísimas brechas digitales? No es posible que nosotros estemos enfrentando los problemas de electricidad que estamos presentando en un momento en donde estamos viviendo la cuarta ola, pero pareciera que nosotros estamos casi que viviendo muchas de las variables que se vivieron en la segunda ola. ¿Qué ocurre cuando una nación sigue enfrentando problemas sociales básicos que debieron haber sido total y absolutamente superados en sus distintos momentos? Pareciera que se nos empiezan a apilar problemas pasados con problemas presentes. Entonces, ¿cómo lidiamos con un monstruo tan grande como el que tenemos ahorita, pero estamos intentando resolver problemas básicos, por ejemplo, de la segunda ola, y con unas brechas digitales impresionantes? Entonces, comprendemos, por supuesto, por qué Venezuela está en casi en las últimas posiciones de ese índice que genera realmente dolor. Entonces, creo que para poder enfrentar esta segunda ola, el valor de la persistencia cobra mucha fuerza. Creo que Tesla nos enseña que incluso frente a la derrota, frente al despojo, frente al robo, el espíritu humano tiene la capacidad siempre de seguir adelante. Uno de sus descubrimientos más grandes es la corriente alterna. Le roban la patente a Tesla, muere Tesla sin poder recuperar toda esa valía intelectual, muere en un estado de indefensión total, de pobreza absoluta, pero muere con un estado de conciencia absoluto de haber dejado absolutamente todo lo que él es y fue su mejor versión a la humanidad. Tal es que hay tantos cuentos sobre Tesla que dicen que Nikola Tesla es la propia eh, el propio traslado cuántico de los seres humanos, porque en esa época decían que él era como un extraterrestre, que pensaba, hacía cosas que no se correspondían. Y más aún, imagínense teniendo aquella capacidad de poder tener tantísimo dinero, eso no le importaba absolutamente para nada. Cuando descubren que uno de sus mayores descubrimientos podía ser llevado a la parte bélica para la elaboración de misiles a nivel de submarino, voló absolutamente todos esos prototipos para que las manos inadecuadas no se hicieran de esas armas bélicas. Entonces, imagínense qué belleza utilizar la creatividad como resistencia. A pesar de las dificultades, Tesla fue una total explosión de creatividad. En las condiciones epistemológicas más adversas, se antepuso su fuerza espiritual para poder generar una evolución a la humanidad como la que él generó. Entonces creo que ese espíritu sigue siendo nuestra fuerza vital, nuestra fuerza raíz, nuestro chakra centro para poder seguir adelante aún en las peores brechas digitales que podemos estar enfrentando nosotros actualmente los venezolanos, ¿no? Ciertamente, esa era de la electricidad terminó iluminando el mundo. Terminó siendo una época de altísima creatividad, de una gran necesidad de resiliencia humana. Y esas son las verdaderas fuerzas que transforman sociedades. Es por eso que asumir en este curso, un mes y un poco que vamos a estar viéndonos, asumir esa postura epistemológica referida a generar un mayor estado de conciencia, una absoluta rendición a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible,
a tratar de conocer nuestra mejor versión, a poder crear maravillosos productos o prototipos doctorales que se traduzcan no solo en mi propia satisfacción, sino en satisfacción de la propia existencia humana. Pasamos acá entonces a la tercera ola, la era de la computación y de la automatización, la segunda mitad del siglo XX. Llega de manera abrupta, como lo ven ahí en la imagen, las computadoras y las redes de comunicación. Yo viví claramente los efectos de esa ola. Estábamos en la hechicera, yo recién empezando a dar clases, y la secretaria del departamento, no sé si lo recuerdan, los discos que eran como aguaditos de acetato, ¿cómo se llamaba? El Star, el programa se llamaba, el Word Star, creo que se llamaba el programa, con la pantalla toda negra, y resulta que llega el primer computador y la secretaria del departamento colapsó. Tuvo un quiebre psíquico. Terminaron incapacitándola por un absoluto colapso hacia la era de la computación y de la automatización. El mundo obviamente se volvió más interconectado. Aprendimos a procesar, aprendimos a almacenar grandes cantidades de datos. Creíamos en esa época que eso era mucho. Pero también se incrementó la amenaza de la alienación digital. Aquí surge una pregunta crítica que nos tenemos que hacer como estudiosos organizacionales. ¿Cómo balancear entonces conectividad global con la necesidad de preservar un mínimo de privacidad y de los factores humanos más básicos? Ciertamente, esta tercera ola fue una ola poderosa en donde aprendimos a buscar información, porque la información era escasa. Quien tenía la información tenía el poder. Si ustedes ven toda la práctica organizacional de esa época, se centra en sistemas de información gerencial, arquitectura de datos, manejo de gerencia informática, porque quien tenía la información tenía el poder. Y el centro de la planificación estratégica era la estadística. Datos, datos son escasos y hay que buscarlos. Y la computación me permite conseguirlos más rápido. El acceso a Internet me permite conseguirlos más rápido, porque son muy escasos y valen demasiado dinero. Y quien los tenga tiene sencillamente el poder. ¿A qué nos enseñó esta tercera ola? A la importancia de la analítica de datos, a lo importante del almacenamiento de esa información, porque al ser muy escasa, saberla almacenar es vital. Lo que cuesta mucho dinero hay que resguardarlo. Entonces, ¿cómo lo almaceno? Y empieza la aparición de las distintas formas de almacenamiento digital. Ciertamente una ola que recordamos con mucho cariño y sobre todo como con muchos memes, porque ciertamente fue ese momento en donde pasamos de computadores medianamente básicos a computadores medianamente potentes en capacidad de procesamiento de datos. Creíamos que era suficiente, pero llega la cuarta ola, la que estamos viviendo, que es la revolución digital y la era de las tecnologías disruptivas, y nos hace vivir la convergencia tecnológica combinándola con una situación sanitaria sin precedentes en la historia de la humanidad, el COVID-17. Era la tormenta perfecta. Se recondujo completamente el planeta porque ya se habían reconducido muchos protocolos. Por ejemplo, los protocolos de salud se recondujeron completamente. Hubo un reseteo total. Yo recuerdo que estaba viviendo yo en un momento el cáncer de la mamá de una gran amiga
Mi papá es oncólogo, yo tengo medianamente conocimiento sobre los protocolos a nivel de enfermedades oncológicas. Y yo cuando hablaba con el médico de ella que la estaba viendo en una clínica en los Estados Unidos, yo le pregunté al médico que cuál era el protocolo de su cáncer. Y el doctor me contestó, no podemos darle un protocolo porque los protocolos después del COVID se resetearon, ya no sabemos qué va a ocurrir. Antes sabíamos a través de los protocolos cómo se comportaba un cáncer, en dónde hacía metástasis, cuál era el primario y cuál era el metastásico, pero ahora no sabemos absolutamente nada. Estamos haciendo pruebas experimentales con la señora. Ese reseteo es del que estamos hablando, ¿sí? Un preámbulo de una transformación cognitiva. Vivimos variables que antes no habíamos vivido y apenas estamos viendo algunas, pero hay demasiadas más. Inteligencia artificial generativa, Big Data, blockchain, el Internet de las cosas, nanotecnología, metaverso, mecánica cuántica. Imagínense si el Internet de las cosas y todo este revuelo a nivel generalizado lo ha traído la IA generativa y ahora principalmente el Big Data. Y estamos empezando a sentir con mucha potencia el blockchain. Y ya el Internet de las cosas está con todo. Y la impresión 3D, el señor este que mató al empresario en Nueva York fue con un arma de impresión 3D. Es decir, ya esto está redefiniendo de manera absoluta cómo trabajamos. Pero es que no solamente es cómo trabajamos, es cómo vivimos, cómo aprendemos, pero lo más trascendente como raza humana es cómo nos relacionamos. Obviamente hemos ganado acceso a recursos que antes era imposible imaginar, pero también estamos enfrentando problemas éticos increíblemente profundos. Pero ¿cuál es la diferencia de lo que enfrentó, por ejemplo, Tesla con Thomas Edison cuando le robó una de las principales patentes, por ejemplo, la de la corriente alterna? Los mismos problemas con otro matiz. La manipulación de datos. Estamos enfrentando fraudes electrónicos. Yo fui víctima el sábado de un fraude por parte del Banco de Venezuela. Y digo por parte del Banco de Venezuela porque me llegó el código del banco a mi teléfono. Ayer estuve haciendo diligencias de carácter jurídico para solicitarle al Estado venezolano una averiguación en atención a el Banco de Venezuela. Hay un fraude masivo, pero lo grave no es que hay un fraude de ciberseguridad en el Banco de Venezuela. Lo grave es que tiene 6 meses y no se ha ocurrido, no se ha activado el protocolo de ciberseguridad que el banco debió haber activado. ¿Qué está ocurriendo en el marco de la convergencia tecnológica con respecto a características éticas? En el momento en que fui a poner el reclamo en el Banco de Venezuela, lo más molesto no fue el fraude electrónico. Primero, que yo conozco de eso. Acabo recientemente de tener una titulación en tecnologías disruptivas. Y yo dije, me está pasando a mí, ¿qué le puede estar pasando a otra persona que no conozca de esto? Y en el poco tiempito que estuve en el banco, habíamos 3 señoras poniendo el reclamo, pero una señora muy mayor de 75 años que estaba reclamando por 1.200 bolívares, la respuesta del funcionario del banco es no vaya para el 6CPC porque no la van a atender. No tiene opción, no le vamos a regresar la plata porque no hay forma de regresarle el dinero. ¿Qué ocurre si estamos en el marco de la convergencia tecnológica? Nuestras instituciones saben que hay de trasfondo para gestión organizacional. Estos son unos temazos de tesis doctoral. Estamos entrando en instituciones financieras absolutamente conducidas por la tecnología, pero una variable como por ejemplo de ciberseguridad, que es la más importante, no la domino. Entonces no puede haber un sistema financiero confiable cuando no hay un proceso de convergencia digital que resguarde nuestras plataformas digitales. Entonces, ¿cuántos problemas éticos estamos enfrentando como humanidad en el marco de la convergencia tecnológica? Pero ¿cuánta teoría nueva hay? Porque les decía empezando la charla, se recondujo conceptos de productividad
competitividad y sostenibilidad. No significan lo mismo. Antagónicos. Hablar de esos tres términos hace 3 años ni remotamente significa lo mismo hoy en día. Una tesis doctoral en productividad hace 3 años, una tesis de productividad un día como hoy, epistemológicamente hablando, los constructos teóricos que requiere esa tesis son absolutamente divergentes. Imagínense qué belleza de momento estamos enfrentando como epistemólogos organizacionales. Entonces, ciertamente, la cuarta revolución industrial trae consigo demasiados retos. Ya la pregunta no es qué tan rápido podemos avanzar tecnológicamente, sino qué tan profundamente podemos integrar esos avances dentro de un marco ético y de paso sostenible para que le sirva a toda la humanidad. Y eso era lo que yo le decía precisamente al gerente del Banco de Venezuela. Yo le decía, licenciado, es que el aceptar la explicación que usted me está dando es inconcebible dentro del marco de la convergencia tecnológica. Usted no me puede decir que el banco lleva 6 meses que conoce de esta situación y no ha hecho absolutamente nada, porque aquí puede venir una corrida financiera. Si esto se hace grande, los clientes deberían retirar el dinero de acá. Usted me está diciendo que los lunes se le colapsa el banco todos los días por los reclamos de fraude electrónico y a la gente que le están robando el dinero, el banco está diciendo claramente que no le pueden retornar el dinero. Eso es inexplicable desde el punto de vista organizacional. Eso es inexplicable desde el punto de vista conceptual. Cuando a uno le ocurre eso en un banco en Estados Unidos, que los fraudes son ínfimos, demasiado bajos el número de fraudes financieros, pero los pocos que ocurren cuando uno pone el reclamo antes de abrir la averiguación, el banco retorna el dinero, porque en el marco de la convergencia tecnológica, la institución financiera vive por la confiabilidad. Y si no hay confiabilidad, se desmorona el sistema financiero. Hablar, por ejemplo, de una tesis doctoral del manejo de un banco hace 10 años y hacerlo actualmente, epistemológicamente hablando, es irreconciliable. Serían dos cosas absolutamente distintas. Es como hablar de chicha y limonada, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, algo así. Entonces, ¿cuál es nuestra postura epistemológica organizacional en la era digital? ¿De qué tenemos que conocer? Entonces, mi postura ante el banco es, si yo soy conocedora o por lo menos estudiosa de las tecnologías disruptivas y la inteligencia artificial, y fui víctima de un fraude electrónico, yo debo como ciudadana activar los mecanismos necesarios para que el Estado venezolano restituya el orden natural de la transacción financiera del Banco de Venezuela. Eso sencillamente es incuestionable. Entonces, empezamos a vivir la paradoja del conocimiento dentro de esta postura. Es una época fascinante, muy fascinante, pero profundamente desafiante. Lo que tiene de fascinante lo tiene de desafiante. Porque yo le decía al banco, es que no me puedo quedar callada, señor. ¿Sabe por qué? Porque usted acaba de violentar a la señora de 75 años que salió con una lágrima, porque los 1.200 bolívares que le robaron podían ser su antihipertensivo, y usted no le dio una respuesta a la señora. Y esa no puede ser la respuesta de un banco. Es imposible. Después, cuando me fui al Ministerio Público, que introduje la denuncia ante la Fiscalía Superior, una de las doctoras que me atendió me dijo, no, profesora, y eso no es nada, que los principales robos están viniendo por el sistema Patria. Les depositan la pensión y cuando hacen la transferencia al Banco de Venezuela, los señores mayores acceden y el dinero ya no está en el Banco de Venezuela. Dígale usted a una persona de 75 años cómo procede ante esto si la conexión, primero, ¿quién lo lleva al banco, no? Por eso es que los que están haciendo esto están utilizando a ese sector tan desprotegido. ¿Qué opción queda? Hay demasiados desafíos que enfrentar, porque como todo es nuevo, usted le pudiera decir a la señora, no podemos hacer nada. Entonces la señora, el funcionario le empezó diciendo que la culpa había sido de ella.
La culpa evidentemente no es de ella, es del sistema financiero. La pregunta es si para podernos defender tenemos que conocer. Hay que conocer. Son nuevas reglas del juego. La humanidad nos está presentando unas nuevas formas en todos los sentidos. Entonces es increíblemente desafiante. Estamos en un punto crítico. Hay un camino, es como una bifurcación, y es la lámina que quiero que vean con mucho detenimiento. Pareciera que hay una bifurcación, pero no la hay. Hay un reto cognitivo, porque o sigo queriendo pensar como antes y me voy nuevamente a la revolución industrial, o comprendo verdaderamente esto que estamos viviendo. Y ustedes están viendo que el camino parece que está bifurcado, pero no es así. Es un camino recto. Realmente la tecnología debe ser el puente entre las mentes. Ciertamente esto parece paradójico. Es como la fuente de la fragmentación. Y fragmenta, porque está fragmentando en todos los sentidos la sociedad del conocimiento. ¿Y por qué hablo de fractura? Porque realmente es una fractura. Porque lo que antes era más colectivo, ahora es colaborativo y humano. Y fue lo que exactamente me pasó en el banco. Estamos enfrentando un momento de disrupción en donde, borrón y cuenta nueva, muchos no saben de qué se trata. Muy pocos lo estamos estudiando. ¿Qué queda a los muy pocos que estamos estudiando sino colaborar con los que todavía no comprenden lo que estamos viviendo? Es un servicio, es una atención al otro. Todo lo que he venido haciendo, que me tuve que reunir con un abogado que me auxiliara, que me dieran una cita en la radio para ir a colocar la denuncia, abrir como una especie de colectivo para empezar a recibir denuncias de todos los viejitos que les ha pasado y poderlos auxiliar. Es un trabajo comunitario realmente. A mí me estafaron 1.303 bolívares. Imagínense ya cuánto he gastado en estacionamientos por todo lo que he hecho. Pero es que esta es una era colectiva, porque estamos viviendo un momento de trascendencia, de conocimientos, y lo que puede estar ocurriendo no lo comprende todavía cualquiera fácilmente. Por eso es que cuando este señor dejó de atender a la señora y yo entro, le digo, vengo con el mismo problema de la señora, pero no te van a servir las mismas respuestas que les diste a la señora, porque tengo un poco más de conocimiento que la señora sobre convergencia tecnológica. Y entonces cada cosa que el muchacho me iba diciendo, yo se la iba desarmando. Y por eso es que hablamos de un marco ético. Se requieren conductas éticas. No vino la convergencia tecnológica para estafar, para violentar, para separarnos, para garantizar más inequidad social. Vino para hacernos mucho más humanos. Y aquí enfrentamos ahora algo contrario. La abundancia de información versus la escasez de sabiduría. Y más aún, la información que antes me era escasa y que valía demasiado porque era muy escasa, ahora es todo lo contrario. Es increíblemente abundante y tanta información es mala. Tengo que aprender a depurar. Tengo que aprender a analizar datos. Tengo que aprender a recopilar adecuadamente. Por eso es que la profesión de científica de datos, $150,000 mensuales en los cargos más rasos. ¿Quién hace análisis de esos datos? Ese es el reto cognitivo que tenemos hoy en día. La analítica de datos. ¿Cómo conocemos con una infinidad de información que está muy saturada, que haya mucha información que a lo mejor está contaminada, y cómo la depuro? Entonces, ¿cómo manejo abundancia de información versus un concepto ideal de sabiduría? Entonces hay un dilema ético ahí, ¿no? Información versus sabiduría. Sí, estamos inundados de datos, estamos inundados de opiniones, todo está a un clic, pero el problema está, ¿qué hacemos con todo eso? La información por sí sola no nos va a transformar. Lo que verdaderamente nos va a transformar es la sabiduría, esa capacidad de poder interpretar y aplicar ese conocimiento con un propósito.
el poder ayudar, el poder servir. Pero para alcanzar esa sabiduría necesitamos conciencia y espiritualidad. Cuando le conté a mi esposo en dónde me había metido con lo del Banco de Venezuela, yo le decía, no puedo ser incongruente entre mis preceptos conceptuales y mis preceptos espirituales. Yo no puedo decir que porque esos 1.300 bolívares no signifiquen que yo me voy a morir porque me va a dar un derrame como el de la señora que tenía preocupación por su antihipertensivo. Sin embargo, dinero es dinero, sea poquito, sea lo que sea, y eso es mío, ese es mi bien, pero no es lo que me induce a hacer lo que estoy haciendo. Lo que me induce precisamente es este dilema que hay, ¿para qué estoy estudiando tecnologías disruptivas? ¿Y para qué vino la tecnología? Si vino para mejorar mi vida, pero alguien está distorsionando ese elemento y está haciendo estafas financieras, eso es una desvirtuación de una variable que vino a generar paz, evolución. Entonces hay que parar eso, porque es que para eso no es la tecnología. La tecnología es para mayor bienestar colectivo. Y por eso es que el tema de las brechas digitales es tan interesante hoy en día. Y no me estoy refiriendo a espiritualidad como un concepto religioso, no, para nada. Es un concepto de conexión profunda con lo que somos como seres humanos. Es ir a una conexión con nuestra propia esencia, con nuestras propias emociones, con nuestras responsabilidades éticas y con nuestro propósito en este mundo. Cuando salí del banco y entré al 6CPC, y el 6CPC me da la información de que ya detectaron que es una banda que opera en uno de las cárceles de Venezuela, yo respiré profundo y le pregunté al funcionario, ¿existe la posibilidad de que cuando yo comience a hacer estas denuncias, esté parada en un semáforo y venga un sicario y me meta un tiro y quede yo muerta ahí? Y el funcionario me dijo, profesora, nunca hemos tenido ningún caso de esta magnitud. Eso no se ha visto en Venezuela jamás, que porque alguien haga una denuncia para defender o resguardar algo, algún sicario. Y yo le decía, gracias, me da tranquilidad, pero no me da certeza. Y entonces esto es un desafío. Esto realmente es un desafío. Uno está consciente de que está accionando y sobre qué se está moviendo. Pero es que esto es un desafío. Es que el momento que estamos viviendo es un desafío que requiere responsabilidad ética, porque hay una conjunción entre tecnología y humanidad. Y de eso se trata la postura posthumanista. Y aquí nos tenemos que preguntar finalmente para ya ir cerrando, ciertamente, ¿de qué se trata este doctorado en ciencias organizacionales? ¿Cómo podemos integrar esa conciencia y esa espiritualidad que no tiene nada que ver con lo religioso, sino con la conexión con nosotros mismos como seres humanos y con el otro? ¿Cómo conectamos todo esto en un mundo totalmente condicionado, gobernado y regulado por la tecnología? Porque a veces, aunque lo parezca, la tecnología no es un enemigo. El verdadero desafío no es enfrentarnos a la tecnología, sino adaptarnos a ella. No debemos caer en el error de ver la tecnología como algo ajeno del otro, que no me va a afectar, que no me va a tocar, eso no es para mí. Es una extensión de nuestra propia humanidad. Y entonces en esta era poshumanista, donde el ser humano sigue siendo el centro, no es la oposición a la máquina. La tecnología es una herramienta, está ahí, jamás me había sentido tan útil, tan fresca, tan productiva, que desde que estoy utilizando el ChatGPT, es una cosa impresionante lo que ha mejorado mi vida. Y vino precisamente para que yo consiga mi mejor versión. Lo que antes me debía invertir en eso mucho tiempo para hacerlo, ahorita lo hago en menos tiempo y puedo dedicar tiempos mucho más valiosos a hacer cosas
mucho más trascendentales y de mayor impacto. Entonces, la ética es la brújula en este mundo digital. La ética debe ser el eje que como seres humanos y como epistemólogos nos oriente en esta dirección. No podemos avanzar si no cuestionamos aspectos relativos a los derechos humanos. Si la tecnología está fomentando felicidad, equidad, si le garantiza dignidad a las personas. Yo le decía al gerente del banco, ustedes dañaron, tocaron la dignidad de la señora. Y la que estaba atrás le habían robado 12.000 de unos sanes. Y a la señora le temblaban las manos porque no sabía cómo iba a recuperar su dinero. Si la tecnología me está violentando en mi propia dignidad humana, pues entonces tenemos mucho por hacer como seres humanos. Y eso es reconocer al otro, principalmente. El humanismo nos recuerda que siempre dentro de cada algoritmo que fabriquemos, que produzcamos, si hay un prototipo, un hackathon que estamos haciendo, siempre detrás va a haber una persona. Y esa persona está interconectada, está interrelacionada, pero también es interdependiente de la tecnología. No podemos permitir que la tecnología sea un factor de desconexión, y mucho menos de nosotros mismos. El hecho, para ir cerrando, no es solamente ya disfrutar esta cuarta ola, empezar a vivirla con mucho impacto, sino que sentarnos y asumir una conciencia profunda que nos asemeje a el poder creador del ser más grande del universo, los que creamos en Dios, los que creamos en otra deidad, en lo que sea, pero ciertamente el doctorado en ciencias organizacionales y a través de esta unidad curricular de epistemología organizacional, vamos a tratar de juntos retornar al orden natural, a volver nuevamente a reconstruir para transformar realidades en un mundo que es cada vez más disruptivo. Apenas está empezando todo esto y pronto puede concluir para bien de la humanidad, para evolución de las sociedades y también para evolución de las estructuras organizacionales. Porque ¿qué no es más que la sociedad que un cúmulo de sociedades, de organizaciones, perdón, interrelacionadas? Si la tecnología viene a conectarnos aún más y hacernos mejores seres humanos, lo que queda es seguir soñando con conseguir en este doctorado nuestra mejor versión y que realmente salgamos totalmente transformados para conducir una mejor nación, para construir una maravillosa Venezuela y sobre todo para conseguir nuestra esencia más perfecta dentro de este universo precioso en el cual vivimos. Muchísimas gracias.